Hoy vamos a hablar acerca de la venida del reino. Estamos haciendo una serie cronológica de lo que es la vida de Jesucristo, desde el anuncio de su nacimiento, que culminará dentro de unas semanas ahí con la ascensión de nuestro Señor, que está sentado ahí a la diestra del Padre. Y hoy vamos a ver la venida del reino, un pasaje ahí interesante, quizá no de los más fáciles para predicar y enseñar, pero no por ello menos importante. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie, a que busques ahí en tu Biblia Lucas capítulo 17 y leeremos del versículo 20 al 37. Yo leeré la Nueva Versión Internacional, creo que ahí también está proyectada esa. Vamos a leer la palabra del Señor, a orar y a meditar en ella. Dice así la palabra del Señor. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que destella e ilumina en el cielo de un extremo a otro. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les dijo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Señor, este es tu tiempo, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú dispongas, prepares nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para escuchar tu palabra de una manera clara y audible. Señor, no soy digno de estar aquí en esta mañana, Señor, pero sí te ruego, Señor, que me uses como instrumento tuyo, Señor, para llevar tu mensaje, tu verdad. Lléname, pues, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Que todo pensamiento, que toda palabra que venga a mi mente, que salga por mi boca, no sea palabra ni pensamiento de hombre, sino provenga de ti, Señor. Glorifícate en este tiempo, Señor. Háblanos en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, como ustedes han podido ahí leer, quizá no es de unos de los pasajes que fácilmente uno puede entender o interpretar, ¿no? Más bien tiene un lenguaje allí muy figurativo, ¿no? Que usa Jesús, ¿no? Y está hablando, lo veremos también. En cierta manera hay una parte que es un mensaje escatológico, es el final, ¿no? Lo que pasará en la segunda venida de Jesucristo. Pero para entender un poco más este pasaje hemos de tener en cuenta el contexto. Dos contextos. El contexto en el que surge esta conversación de este pasaje, en donde están presentes los fariseos, en donde están presentes los discípulos y en donde está presente Jesús, ¿no? Y el contexto histórico también de lo que era Israel o el pensamiento que tenían los judíos acerca del Mesías. Recuerden aquí que ellos están preguntando por el reino de Dios, pero ellos todavía no sabían que estaban delante de Jesús.
quien sería el mismo Dios hecho hombre. Y hay otro contexto que es el nuestro. No, nosotros ya no hemos estado en esa época, pero conocemos, hemos vivido, experimentado, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y por tanto también hay un mensaje para nosotros, ya no de lo que ha sido el pasado, sino de lo que es el presente y de lo que es el futuro. Pero en el contexto que surge este pasaje, era natural que se preguntara cuándo habría de ocurrir estos hechos, cuándo el reino de Dios sería evidente. En el antiguo Israel existía una creencia, ¿no?, de que el reino de Dios vendría con señales cósmicas, con cosas sobrenaturales, pero no era basadas en su imaginación, sino que realmente, por ejemplo, en el libro del profeta Joel se habla de lo que sería la venida de Jesucristo, ¿no? Y que habrían relámpagos en el cielo, como se narra en este mismo pasaje. Por tanto, ellos, esa expectativa tenía raíces en la palabra en el Antiguo Testamento. Jesucristo tuvo un ministerio terrenal de 3 años con sus discípulos. Y en medio de este ministerio terrenal, no una ni dos, sino muchas veces, varias veces, los propios discípulos le hacían preguntas acerca del reino de Dios. Porque para los judíos era su esperanza, ¿cuándo vendrá el Mesías? Sin embargo, ellos preguntaban cuándo vendría, cuál sería su papel. Y desde el punto de vista tradicional del contexto de la época, ellos esperaban que su Mesías fuera un rey, una autoridad que viniera y les liberara del dominio de los romanos. Esperaban una gran autoridad, habían vivido casi de cautiverio en cautiverio, ahora estaban bajo el poder del vasto imperio romano y ahora lo que ellos esperaban era que viniera quizá un hombre, un gran militar, que viniera, que impusiera su autoridad y les liberara por fin del cautiverio romano y de los otros muchos imperios de los cuales habían sido esclavos. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Sin embargo, el reino al que Jesús se refería y el reino que Jesús vino a traer aquí era un reino espiritual, un reino establecido en los corazones de los hombres. Un reino que, como él dice, no se vería, no sería visible, no vendría con estruendo, pero sí marcaría una revolución en todo aquel que decidiera aceptar y creer en él y por tanto revolucionaría su vida. Jesús también explica aquí que el Padre establece el tiempo en que han de ocurrir los hechos, tanto personales, nacionales o mundiales. Dios es el Dios del tiempo, no es nuestros tiempos. Así que, querido hermano, si usted está esperando cambios, está orando por algo, el Señor aún no contesta de inmediato, no sea impaciente. Crea y espera en los tiempos perfectos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, Él no se equivoca. Por tanto, repito, lo que ellos estaban esperando es que Jesús se convirtiera en el rey de Israel, que los salvara de la opresión romana. Ellos esperaban que Jesús cumpliera también todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, pero ignoraban que muchos del cumplimiento de esas profecías no se cumplirían en la primera venida de Jesús, sino que se cumplirían en una segunda venida de Jesucristo. Hay aún muchas profecías que están por cumplirse y en nuestro contexto tenemos la gran esperanza de que un día nos reuniremos con nuestro Rey. ¿Sí o no? Esta es nuestra esperanza, este es nuestro contexto. Ya hemos visto el reino de Jesucristo y que ha cambiado y revolucionado, me atrevo a decir, que la vida de muchos de nosotros en aquellos que hemos aceptado el reino de Dios en nuestro corazón, que no es otro que Jesucristo. Un reino invisible, un reino sin mucho estruendo, pero un reino que revoluciona, cambia y transforma nuestras vidas. Era lo que estábamos cantando antes. Jesucristo cambia, transforma, renueva nuestra vida. Por tanto, en este contexto surge la pregunta de los fariseos. Ya sabemos quiénes son los fariseos, ¿no? Los enemigos de Jesús. Y surge allí también la pregunta: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Quizá es posible que esta pregunta la hagan con un espíritu de burla, porque ellos ya habían llegado a la conclusión que Jesucristo no era el Mesías. No,
sino que más bien buscaban hacerle tropezar, hacerle caer y, como pasó posteriormente, llevarle a la muerte. Por tanto, era una pregunta con trampa, porque los fariseos también creían y entendían que el Mesías venía, que el triunfo del Mesías sería inmediato, que vendría e inmediatamente derrocaría a los romanos y se implantaría, se establecería como un rey milenario. Pero este pasaje no nos enseña esto. El reino de Dios sería completamente diferente a todo reino humano, a todo reino de hombre. Vivimos aquí en España, en donde hay una monarquía, en donde hay un rey, pero es un rey que tiene una fecha de caducidad. Llegará el momento en donde su reinado, entre comillas, termine. El pueblo de Israel había vivido desde cautiverio de un imperio y de otro y luego de otro, pero finalmente eran imperios que tenían fecha de caducidad. El reino de Dios, aquel reino invisible, no tiene fecha de caducidad. Es un reino por los siglos de los siglos. A ese reino se refería a Jesucristo, el programa de Cristo, el plan supremo de salvación de Dios para la humanidad era completamente diferente. Él inauguró, Jesucristo, un reino en el que se había manifestado el señorío de Dios en el corazón de los hombres. Ese es su gran propósito, venir a redimirnos, venir a restaurar esa relación rota a causa del pecado con Dios Padre y a reinar y vivir en nuestros corazones. Vendría de una manera silenciosa e invisible, libre de toda pompa, ¿no? De toda fiesta, de todo esplendor asociado a la llegada de un rey. Ustedes han visto, ¿no? Sobre todo aquí en Europa, cuando se nombra un nuevo rey, ¿no? Todo el protocolo y la ceremonia que se hace, ¿no? Todo el mundo se entera del nombramiento de este nuevo rey. Jesucristo vino de una manera silenciosa, completamente diferente, para establecer un reino no terrenal, sino un reino celestial, un reino divino, y que sería establecido en el corazón de los hombres. Jesús le responde a los fariseos y les dice: Dios está entre ustedes. Ahora bien, aquí cabe resaltar que en el original esta frase, Dios está entre ustedes, puede tener dos interpretaciones. La primera, los estudiosos de la Biblia dicen que se podría interpretar como el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Tiene sentido o no? No, tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de que el reino de Dios es un reino que obra en el corazón de aquellos que le han creído, que le han aceptado. Por lo tanto, lo que debemos buscar y esperar del reino de Dios es que haya una revolución, no de cosas materiales, sino una revolución en el corazón de los hombres. Una revolución, un cambio, una transformación desde lo profundo. Ahora bien, dicen los estudiosos que no creen que sea una traducción correcta, porque esta respuesta Jesús la estaba dando a los fariseos, aquellos que no le habían aceptado ni lo reconocían como rey. Dicen más bien que la verdadera traducción, o la que más puede entenderse en este contexto, es que el reino de Dios está entre vosotros, porque Jesús estaba allí también. Quería decir Jesús mismo que Él era la personificación del reino, que el reino de Dios al cual ellos preguntaban y buscaban estaba delante de ellos. Sin embargo, muchos de ellos no le reconocían, sino al contrario, lo rechazaron. Pero lo que quizá quería decir Jesucristo, el reino de Dios está aquí, está entre vosotros y está a vuestro alcance. Está a vuestro alcance. En otras palabras, podríamos decir, aquí está la oferta total, aquí está el secreto de Dios para la humanidad y vosotros no la queréis aceptar. Lo vimos en unas prédicas atrás, ¿no? Cómo el pueblo por el que vino Jesús lo rechazó. Lo rechazó. Sin embargo, vemos una segunda parte. Aquí termina la respuesta a los fariseos y luego dice allí el pasaje que ya no se dirige a aquellos que le acusaban y que no le seguían, sino que ahora se dirige a quienes, dice allí versículo 22, a sus discípulos les dijo. Ahora Jesús establece una conversación con aquellos que sí creían en Él, con aquellos que le seguían,
con aquellos que le habían reconocido como el Cristo, como el Mesías, aún en medio de sus dudas, pero le habían reconocido. Por tanto, allí surge un cambio de contexto. Primero Jesús está contestando a los fariseos en cuanto a esa primera venida de Jesucristo y diciendo: aquí está el reino de los cielos, estoy yo, aquí estoy yo, sin embargo me ignoráis. Pero ahora le dice a los apóstoles, a sus seguidores, que vendría el tiempo en donde ellos añorarían que el Hijo del Hombre regresara otra vez. Pero eso ya no sería posible, sino que vendrían muchas falsas enseñanzas en donde Jesús dice: no lo sigáis, no les hagáis caso, porque lo único que querrán es venir a engañar. Jesús entonces dirige aquí su mirada ya no al presente que estaban viviendo, sino al futuro, a lo que había de venir. Y les dice también que Jesucristo, que el reino de Dios vendría otra vez, pero vendría otra vez de una manera silenciosa, súbita y en cualquier momento. Ahora bien, en nuestro contexto quizá es aquí donde dice: bueno, a ver, ¿qué nos quiere decir el Señor en cuanto a esto? Dice, Jesús le dice a sus discípulos: llegará el momento en donde la gente deseará ver la venida del Hijo del Hombre. Ahora yo te pregunto, ¿no añoras que Jesucristo venga pronto? ¿No? Hay señales, ¿no? Ahora no vamos a especular en cuanto a la venida, cuándo sucederá, pero evidentemente hay momentos que tú escuchas las noticias, la realidad, la situación que vivimos, que uno dice: Señor, ven pronto, ¿no? Ven pronto. Sin embargo, Jesús le dice: cuidado, porque hasta que llegue ese momento muchos querrán engañar. Habrán muchas falsas enseñanzas. Su venida será una sorpresa. Y quizás será una sorpresa muy desagradable para el mundo en general. Por lo tanto, queridos hermanos, todos debemos estar preparados. No sabemos cuándo va a ser el momento. No sabemos cuándo llegará. Pero lo que sí es una tarea y responsabilidad nuestra es, cuando el Señor Jesucristo otra vez manifieste su gloria y poder, estar preparados. Y allí Jesús les da dos ejemplos. Vuelve al Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, les habla de Noé. Todos saben, ¿no?, la historia de Noé. Cómo el Señor a través de Noé advirtió al pueblo que habría un juicio. Que si no se arrepentían de sus pecados, Él acabaría con la maldad del mundo. Sin embargo, ¿qué hizo la gente? ¿Siguieron a Noé? No. ¿Hicieron caso omiso? No. Aquella advertencia. Pero el Señor está diciéndonos una vez más: queridos hermanos, llegará el juicio nuevamente. Y también estamos siendo advertidos. Estamos siendo advertidos. Hemos de estar preparados para cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Noé y su familia permanecieron en el sitio del juicio, mientras que los incrédulos fueron arrastrados por el diluvio. Nos pone otro ejemplo también allí Jesús, que parece igual, pero no, es diferente. Nos habla allí de Lot. Todos nos acordamos también la historia de Lot ahí en Génesis. Sin embargo, con Lot pasó algo diferente, porque fue el propio Dios que envió ángeles para sacar a Lot y a su familia de un lugar en donde iba a exterminarlo, a acabarlo. ¿Por qué? Por el pecado que allí sobreabundaba. Y que allí los estudiosos, esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 19 en adelante, ¿no?, la historia de Lot, pero dice allí que Lot fue rescatado del juicio que iba a venir sobre el pecado en Sodoma y Gomorra. Y en ese sentido Lot se convierte en un modelo de lo que es la iglesia. El Señor vendrá a rescatar a su iglesia. La vendrá a sacar de un juicio que será inevitable para la humanidad y para el mundo. Ahora bien, hay algo bien interesante en esto, porque allí Jesús les dice que habrán enumera ciertas personas que estarán juntas, pero solo será llevada una de ellas. Mira, no es suficiente, queridos hermanos, con estar al lado de una persona que se mantiene fiel al Señor. La salvación es individual. No vale con que mi esposo sea líder, no, la salvación es individual. No vale con que vengamos a la iglesia siempre, no, nuestros hijos tendrán que tomar sus propias decisiones.
Porque cuando venga el reino de Dios nuevamente, algunos serán arrebatados, dice allí, algunos serán llevados y otros no. Queridos hermanos, la salvación no es un juego, ¿no? Es algo realmente importante que cambia, transforma nuestra vida y nos dará una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero es individual. Es individual. Los discípulos, con la confianza y la cercanía que tenían con Jesús, y quizá nosotros hubiéramos hecho lo mismo, le dicen al Señor: wow, Señor, qué interesante. ¿Y dónde va a ocurrir esto? ¿No? Danos una pista, ¿no? Para estar allí en ese momento, para estar allí en ese lugar, para estar preparados. Sin embargo, Jesús no hace concesiones de los tiempos. No nos va a dar un mapa ni un calendario de cuándo habrá de suceder este nuevo evento, pero sí les contesta y les dice que en donde haya un cadáver en el desierto, allí estarán los buitres. Curiosa respuesta de Jesús, ¿no? Curiosa respuesta, pero si realmente nos ponemos a pensar en lo que sería un cadáver, ¿no? En medio del desierto, ¿qué habrían por el aire? Pues un montón de buitres. ¿Qué significa? Que el Señor vendrá en cualquier momento, no avisará, pero todo el mundo se dará cuenta. Así como nos daremos cuenta de si hay un muerto allí en medio del desierto, que la ilustración que hace Jesús será evidente cuando el Señor regrese. Nadie lo podrá prever, pero sí todos lo podrán ver. Amén, ¿no? Todos lo podrán ver. Y quizá para muchos será tarde. Apocalipsis 6:10 dice: habrá tiempos en que los cristianos anhelen la venida de Cristo, como los mártires clamaban: Señor, ¿hasta cuándo? Pero tendrán que aprender a mantener encendidas las lámparas de la paciencia y esperar los tiempos, el momento perfecto que Dios tiene para ese glorioso momento. La venida de Cristo es segura, pero no sabemos cuándo ocurrirá. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Estar preparados. Estar preparados. Ojalá cuando llegue aquel momento se cumpla lo que dice Mateo 25:23. Bien, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, queridos hermanos, paciencia, ¿no? Pero a la vez que hemos de esperar a aquel momento, hemos de continuamente estar preparados. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy en la tarde? En una hora. ¿Sería uno de los que serían arrebatados o uno de los que se quedarían? Es un poco trágico, ¿no? Pero Dios enviará a Jesucristo a su debido tiempo. No podemos saber cuándo y no osaremos a especular cuándo va a ocurrir. Simplemente debemos de vivir de tal manera que cuando venga el Señor estemos preparados. Segunda de Pedro 3:8 dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En cualquier momento puede ocurrir esto. Cuando llegue ese día, el juicio se hará realidad. Y dice allí el pasaje que acabamos de leer: y de 2 personas que han estado juntas toda su vida, una será arrebatada y la otra no. No podemos delegar el cumplimiento nuestro o el deber nuestro a otra persona. Nuestra relación con Dios es una relación que implica una responsabilidad individual. Como padres, tenemos la responsabilidad de educar y formar a nuestros hijos, orar por ellos, pero llegará el momento en donde ellos tomarán sus propias decisiones. Y muchos de nosotros también. El estar en una eternidad con Cristo no es estar todos los domingos en la iglesia, no es participar de todas las reuniones de mi zona.
es tener una relación, una cercanía, una intimidad con Jesucristo. Es decir, sí, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. No como estos fariseos, no, que lo único que querían era acusar y ponerle trampa a Jesucristo. No podemos delegar en otro el cumplimiento de nuestros deberes con Dios. Spurgeon dice lo siguiente, me gustó mucho. Dice, somos exhortados. En realidad la palabra del Señor es una exhortación, una advertencia para lo que ha de ocurrir. Somos exhortados a estar despiertos, vigilando en todo momento, cuidando el tesoro que hemos recibido en Cristo y procurando la santidad, que es lo que agrada a Dios. ¿Me escucha esto? Dice, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. ¿No? Con los pies en la tierra, vivimos una realidad, estamos aquí de peregrinaje en esta tierra, pero sin olvidarnos que nuestro corazón debe estar en el cielo, en una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:20 dice lo siguiente: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. El Señor vuelve. Mateo 24:44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Debemos estar preparados, queridos hermanos. Y como dice Mateo 25:23, ya lo dije antes, ojalá que cuando llegue ese momento de encontrarnos con nuestro Señor, las palabras de Él sean: buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos anhelan realmente vivir una eternidad al lado de Jesucristo? ¿Estamos preparados para ese momento? Sigamos trabajando, buscando al Señor, que el Señor siga cambiando, transformando, revolucionando, porque el reino de Dios vino a revolucionar corazones, no cosas materiales. Vino a revolucionar y a cambiar y a transformar personas. El reino de Dios aquí en la tierra transformó mi vida. Está transformando la vida de muchas otras personas y también estoy seguro que ha revolucionado, cambiado, transformado y está restaurando también la tuya. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra, pero hay una promesa de una segunda venida. Por tanto, voy concluyendo. Jesús vino la primera vez, ¿no? Recordamos todos y conocemos perfectamente esa primera venida de Jesucristo, ¿no? Jesús vino la primera vez como débil y humilde, a padecer y a morir, a revolucionar el corazón de aquellos que hemos creído y le hemos aceptado. ¿Sí? Esa es la primera venida de nuestro Señor. Vino a dar su vida, vino como débil, como muy humilde, humillarse por amor a la humanidad, una humanidad que le rechazó. Sin embargo, la segunda venida, dice la palabra del Señor que Jesucristo se presentará en poder y gloria. Ya no vendrá humildemente, sino que mostrará su poder, su autoridad sobre todos. ¿Para qué? Para poner a sus enemigos bajo las plantas de sus pies y a liberar a su amada iglesia. ¿Están conmigo? Hubo una primera venida en donde el Señor vino y se humilló por amor de la humanidad. Y habrá una segunda venida en donde vendrá a mostrar su autoridad, el poder, la gloria, y en donde vendrá a rescatar a su amada iglesia y a tener un juicio con toda la humanidad. En la primera venida, Jesucristo cargó con nuestros pecados y fue crucificado. En la segunda venida, aparecerá sin pecado para salvar para siempre a su pueblo. A su pueblo, ¿no? Este es el reino de Dios, manifestado en Jesucristo. Ante Lucho empezó diciéndonos, no, leyendo allí en Juan, que Jesús era uno con el Padre, una relación íntima, perfecta, que también nos dio a nosotros a través de su Espíritu Santo, a través del Consolador. ¿Con qué fin? Con el fin de santificar de nuestras vidas, de estar preparados cuando llegue el glorioso día de encontrarnos con Él, poder disfrutar de esa eternidad a su lado para siempre. Para siempre.
Queridos hermanos, el Señor usó a Noé para advertir al pueblo de que vendría un juicio. El Señor nos sigue advirtiendo hoy. ¿No? El reino de Dios ha sido manifestado, habita en nuestros corazones, pero también debemos estar preparados cuando llegue el momento, de aquel glorioso momento de encontrarnos con el Señor y poder vivir una eternidad a su lado. No es poco lo que hay en juego. Lo que está en juego es nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y repito, queridos hermanos, esto no es una cuestión, es una cuestión personal. Es algo mío con el Señor, con el Señor. Que el Señor nos ayude. No es fácil, evidentemente, pero que el Señor nos ayude a mantenernos firmes con nuestra lámpara encendida para cuando llegue aquel momento, no lleguemos con nuestra lámpara apagada porque el aceite se ha acabado. ¿Recuerdan aquella parábola? No, sino que el Señor nos ayude a mantener nuestra lámpara encendida, llena de aceite para disfrutar de una eternidad a su lado. Eso es la venida del reino. Un reino que vino a través de Jesucristo, pero un reino que volverá para siempre, para siempre. Vamos a orar. Inclina tu rostro, acompáñame a orar, a meditar en este tiempo, en esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Quizá no sea de los mensajes que más nos agrada escuchar. Pero Señor, qué importante recordarnos, Señor, primero que tú viniste por amor a nosotros, que cargaste con nuestra culpa, que eso nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva relación con Dios, que el creer en ti nos ha otorgado ese derecho de ser adoptados dentro de la familia de la fe. Nos podemos considerar como hijos tuyos. Señor, pero esto nos recuerda también la responsabilidad que tenemos, Señor, de mantener nuestra relación viva contigo, cercana, intacta, Señor, para cuando llegue el glorioso día de volvernos a encontrar contigo. Señor, no permitas que tomemos esto a la ligera. Realmente es un llamado, una advertencia de exhortación con amor, como lo sueles hacer, como lo hiciste a través de Noé también. Pero Señor, no permitas que hagamos lo que pasó con la mujer de Lot. Que echemos la mirada atrás, Señor, y perdamos, Señor, esa oportunidad, Señor, de disfrutar esa eternidad a tu lado. Y de vivir también este peregrinaje terrenal aquí de tu lado, con ese Dios que revoluciona, cambia, transforma nuestros corazones, Señor. Señor, tú eres mucho más que una religión, que unas meras enseñanzas. Tú eres Dios encarnado en hombre, que habita en nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. No permitas que vivamos una religiosidad, Señor. Permítenos vivir una relación estrecha contigo. Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces vivimos eso, una religión más que una relación. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a mantener encendida nuestra lámpara, Señor. Yo anhelo, Señor, que llegue el momento en cuando tú regresas y digas: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Y es el anhelo que tengo para cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, que podamos disfrutar de esa eternidad a tu lado, de ese reino que cambió, revolucionó y que no tiene fin, que no tiene caducidad. Señor, gracias una vez más. Gracias por tu primera venida. Pero gracias, Señor, anhelamos, Señor, y esperamos pacientemente, Señor, aquel momento, aquel glorioso momento en cuando nos volvamos a reunir contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, para estar preparados.
Oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.